En el corazón de la penumbra, donde la luz de la luna se filtraba tenuemente a través de las nubes, una pregunta inquietante resonaba en la mente de aquellos que recorren la solitaria M30. ¿Qué sombra se desliza por la carretera a la medianoche? Nadie podía prever que esa noche, en la desolada periferia de Madrid, un encuentro fortuito desataría una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de varios personajes entrelazados por el destino y el misterio. El viento soplaba con una fuerza inusitada cuando Elena, una joven de 28 años con un pasado marcado por la tragedia, se detenía en la cuneta. Su mirada intensa y nostálgica se perdía en el horizonte, donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas. Era una mujer atrapada entre dos mundos, el de la realidad y el de los recuerdos. Hija de un renombrado brujero de Almagro, había crecido rodeada de historias antiguas y rituales olvidados, pero lo que había comenzado como fascinación se tornó en una pesada carga tras la desaparición de su madre en circunstancias misteriosas. Aquella noche, el dolor del pasado se entrelazaba con la incertidumbre del presente, y la carretera se convertía en un espejo de su alma. La M30, con su serpenteante trazado, parecía cobrar vida propia, como si las sombras que la rodeaban fueran testigos de secretos inconfesables. Elena sabía que no estaba sola. Había algo en el aire, un murmullo entre los árboles que bordeaban la carretera, como si la naturaleza misma guardara un secreto que clamaba por ser revelado. Pero su instinto le decía que no debía ignorar las advertencias susurradas por el viento. La noche era joven y el peligro acechaba en cada esquina. Mientras contemplaba la oscuridad, un destello de luz cruzó su campo de visión. ¿Sería un faro? La curiosidad se encendió en su interior y, sin pensarlo dos veces, decidió seguir la estela brillante. Con cada paso que daba, el latido de su corazón se aceleraba, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Había algo electrizante en esa búsqueda, un llamado a desentrañar lo desconocido, a enfrentar sus propios demonios. Sin embargo, a medida que se adentraba en la penumbra, las primeras señales de conflicto comenzaban a surgir. Un grito desgarrador rompió el silencio, penetrando en su conciencia como un eco de su propia angustia. Era una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra, un lamento que se mezclaba con los sonidos de la noche. Elena se detuvo, en seco, su mente retrocediendo a días de su infancia, cuando había aprendido a distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. Esa voz, tan familiar y al mismo tiempo tan extraña, la empujó a avanzar, a desenmascarar los secretos que la vida le había ocultado. El paisaje que la rodeaba se tornó más sombrío, como si Madrid estuviera a punto de revelarle su cara oculta. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, sus ramas extendiéndose como manos ansiosas por tocar su piel, mientras la carretera se desdibujaba en el horizonte. Los edificios que una vez le resultaron familiares, ahora se erguían como centinelas, implacables, atestiguando su lucha interna. Era como si la ciudad, en toda su grandeza y decadencia, se hubiera transformado en un laberinto de sombras, donde cada esquina prometía revelaciones perturbadoras. La historia de Elena estaba marcada por un secreto que la había perseguido desde su infancia. El día que su madre desapareció, ella había sentido la llamada de lo sobrenatural, una advertencia que jamás había podido ignorar. Aquel día fatídico, mientras buscaba respuestas en el viejo diario de su madre, había encontrado un pasaje que hablaba de un ritual olvidado, uno que prometía invocar a los espíritus que habitaban las sombras. Pero el ritual no era para los débiles de corazón. Era un camino lleno de peligros, un sendero que podría llevarla a la verdad o a la perdición.
Con cada paso que daba hacia lo desconocido, la sensación de estar observada aumentaba. Elena podía sentir la mirada de algo antiguo y poderoso, un ser que aguardaba en la oscuridad, ansioso por ser liberado o tal vez por atrapar su espíritu en un juego eterno. Pero cuando la medianoche se acercaba y las sombras se alargaban, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo que acechaba en la oscuridad? La carretera a la medianoche prometía desvelar secretos y despertar viejas heridas. Un viaje hacia el abismo, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra. Pero cuando la noche caiga, algo inexplicable sucederá. Elena continuó su camino, impulsada por una mezcla de miedo y determinación. El eco del grito aún resonaba en su mente, pero en su pecho ardía una necesidad irrefrenable de encontrar respuestas. Mientras atravesaba la penumbra, el aire se volvió más denso, como si cada respiro la acercara a un secreto ancestral. Fue entonces cuando un movimiento en la maleza llamó su atención. Desde la oscuridad emergió una figura. Un hombre de aspecto desaliñado, con una mirada que destilaba desesperación y un halo de locura. «No te acerques», gritó el hombre extendiendo su mano como si pudiera detenerla. Su voz temblaba con un miedo palpable y su rostro, iluminado por un destello de luz de la luna, mostraba rasgos marcados por la privación y el sufrimiento. «No sabes lo que estás buscando». Elena se detuvo, confundida pero intrigada. El extraño parecía haber estado aguardando su llegada, como si estuviera atrapado en el mismo laberinto de sombras que ella. Ella frunció el ceño, intentando evaluar si era un amigo o un enemigo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando ligeramente. A pesar de su miedo, la curiosidad la empujó a seguir indagando. «Me llamo Samuel», respondió, sus ojos reflejando un destello de locura y claridad a la vez. «He estado buscando respuestas, como tú, pero te advierto, hay cosas que no deben ser desenterradas. La noche se alimenta del miedo y lo que habita en ella no es de este mundo». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Samuel no era solo un vagabundo. Había en él un aire de conocimiento que la intrigaba. Ella se acercó un paso, sintiendo que su destino se entrelazaba con el de este hombre atormentado. «¿Sabes algo sobre la desaparición de mi madre?», preguntó la voz, apenas un susurro, cargada de anhelo y desesperación. Samuel se mantuvo en silencio por un momento, como si sopesara sus palabras. Finalmente hizo un gesto a su alrededor, como si invitara a la noche a participar en la conversación. «Tu madre estaba más involucrada de lo que imaginas. Ella conocía los secretos de la M30 y lo que se oculta en sus sombras. Pero no todos los secretos son bendiciones, Elena. Algunos son maldiciones que arrastran a aquellos que osan acercarse». Elena sintió que el aire se le espesaba en los pulmones. La revelación de Samuel no hacía más que intensificar su angustia interna. ¿Qué había descubierto su madre? ¿Por qué había desaparecido? Las preguntas se amontonaban en su mente. Pero antes de que pudiera formular otra, un estruendo resonó en la distancia, como el retumbar de un trueno. «Debemos irnos», exclamó Samuel, su voz ahora cargada de urgencia. «No estamos solos, Elena». Sintió un frío helado recorrer su cuerpo. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, y la carretera que había sido su refugio se transformaba en un sendero de peligro. Sin pensarlo, siguió a Samuel, quien se movía con rapidez, guiándola hacia un área más alejada de la carretera. En su mente, la imagen del rostro de su madre se desdibujaba, reemplazada por la urgencia de sobrevivir. Mientras corrían, la tensión se palpaba en el aire. Samuel no dejaba de mirar atrás, sus ojos inquietos buscando algo en la penumbra. Elena luchaba por mantener la calma, pero el pánico comenzaba a infiltrarse en su ser. «¿Qué es lo que buscamos?»,
Preguntó intentando que su voz sonara firme, aunque su corazón latía desbocado. La verdad, respondió Samuel deteniéndose de repente. Pero la verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia. No podemos quedarnos aquí, ellos están cerca. Elena no pudo evitar sentir que la locura de Samuel se extendía a ella. Pero a pesar de sus dudas, había algo en su desesperación que resonaba con su propia búsqueda. En ese momento decidió confiar en él, aunque el instinto le gritaba que era una elección peligrosa. ¿Quiénes son ellos?, inquirió, sintiendo que la oscuridad se cerraba a su alrededor. Los que han venido a reclamar lo que les pertenece, respondió Samuel, su voz temblando. A quienes tu madre intentó enfrentar. En su mente, las imágenes de su infancia, las historias de su padre sobre brujería y rituales oscuros comenzaron a cobrar vida. Recordó fragmentos de las advertencias de su madre sobre las sombras que acechaban en la noche, esos seres que se alimentaban de la desesperación y el miedo. La conexión entre su madre y Samuel parecía fortalecerse con cada palabra, pero antes de que pudiera procesar la revelación, un nuevo grito resonó en la distancia, más cercano esta vez. Elena sintió que su corazón se detenía. Era un lamento desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo en el umbral de la muerte. El sonido la atravesó como un rayo y su instinto de protección la llevó a actuar. «Debemos ayudar», dijo, su voz llena de determinación. Samuel la miró con incredulidad, como si estuviera cuestionando su cordura. Pero la mirada de Elena era firme. No podía permitir que alguien más sufriera. La posibilidad de ayudar a otro ser humano, de encontrar una conexión en medio del caos, la impulsó a seguir adelante. A medida que avanzaban hacia el origen del grito, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. La carretera se convirtió en un camino de angustia y las sombras parecían moverse de manera inquietante. Elena sintió que la historia de su madre se entrelazaba con su propia búsqueda y que cada paso que daba la acercaba a un destino inevitable. La oscuridad se espesó y cuando finalmente se encontraron frente a un viejo edificio abandonado, el grito se apagó, dejando solo un eco en el aire. Elena se detuvo en seco sintiendo que algo se movía en las entrañas de la estructura. Samuel la miró con una mezcla de temor y respeto. Lo que hay dentro no es solo un misterio, Elena. Es un desafío que podría costarte más de lo que estás dispuesta a pagar. Elena respiró hondo, su mente girando en torno a las advertencias. Pero en su corazón, la búsqueda de respuestas era más fuerte que cualquier temor. Con una mirada decidida, cruzó el umbral del edificio, dispuesta a enfrentar lo que se escondía en la oscuridad. Así, la noche se adentró en un nuevo capítulo, donde las sombras prometían revelaciones y peligros, y donde las decisiones de Elena comenzarían a darle forma a un destino que había estado esperando ser desvelado. El misterio de su madre y el secreto de la M30 estaban a punto de entrelazarse de manera irrevocable, y cada paso que daba la acercaba a la verdad que tanto anhelaba, aunque también la empujaba hacia un abismo desconocido y aterrador. Elena cruzó el umbral del edificio abandonado, sintiendo cómo el aire viciado la envolvía, lleno de un hedor a moho y olvido. Las sombras danzaban a su alrededor, y su corazón latía con fuerza, mientras Samuel la seguía de cerca, sus ojos al acecho, como si el lugar escondiera peligros inimaginables. El interior era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones desmoronadas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían contar historias de desesperación y locura. Elena sintió que una fuerza invisible la empujaba a avanzar, como si el edificio la reclamara, obligándola a descubrir lo que había estado escondido durante tanto tiempo. Esto no es un lugar seguro,
susurró Samuel, su voz temblorosa. La gente que ha estado aquí nunca ha vuelto a ser la misma. Elena se detuvo, sintiendo que las palabras de Samuel resonaban en su interior. La inquietud que había sentido desde el momento en que había comenzado su búsqueda se intensificó, y una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué había sido realmente su madre? ¿Era una víctima de las circunstancias o había jugado un papel más oscuro en esta historia? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Pero en su interior, una sombra de duda empezaba a crecer. Samuel se quedó en silencio, sus ojos parpadeando con una mezcla de temor y resignación. Luego, tomó una respiración profunda y se atrevió a avanzar un paso más. Tu madre, ella era una guardiana, Elena. No solo de secretos, sino de algo mucho más antiguo. En su búsqueda por protegerte, pudo haberse visto atrapada en un juego que no podía controlar. Hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender, y menos aún enfrentar. Elena sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Las palabras de Samuel eran como un eco distante, resonando en su memoria. Recordó las noches en que su madre le contaba historias sobre criaturas que se alimentaban del miedo y la desesperación, pero siempre las trató como meros cuentos para asustar a los niños. ¿Y si esas historias eran más que eso? ¿Y si su madre había estado protegiéndola de algo real? Eso no tiene sentido, dijo Elena, aunque su voz temblaba. Mi madre no era ninguna guardiana, era solo una mujer tratando de sobrevivir. Samuel la miró fijamente, su mirada intensamente sabia y, al mismo tiempo, cargada de una tristeza profunda. A veces, la realidad es más extraña que la ficción. Lo que estamos a punto de descubrir aquí puede cambiar todo lo que creías saber sobre ti y tu madre. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban en su mente, haciendo que cuestionara su cordura. ¿Era posible que su madre hubiera estado involucrada en algo sobrenatural? ¿O era solo un intento desesperado de encontrar respuestas en un mundo que se había vuelto oscuro? Mientras avanzaban por un pasillo estrecho, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Elena se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Samuel hizo un gesto para que se callara. El ruido se repetía y esta vez parecía más cercano, como si alguien o algo estuviera acercándose. «Debemos escondernos», susurró Samuel, su rostro pálido de miedo. Elena asintió y ambos se deslizaron dentro de una habitación en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas y el silencio era abrumador. Pero a medida que se agazapaban, Elena no podía evitar recordar las historias de su infancia, los relatos de seres que se alimentaban de la desesperación. ¿Eran estas criaturas los responsables de la desaparición de su madre? ¿Y si el grito que habían escuchado antes pertenecía a alguien que había caído en sus garras? El sonido de pasos se acercaba y Elena sintió un pánico creciente. La oscuridad parecía cernirse sobre ellos y en ese instante cuestionó su propia cordura. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentar a lo desconocido, a desenterrar verdades que podrían arruinar su vida para siempre? Samuel la miró y en su mirada había una mezcla de compasión y desesperación. No tienes que hacer esto, Elena. No tienes que seguir adelante si no estás lista. Pero la determinación de Elena era más fuerte que sus miedos. Sabía que había tomado la decisión de buscar a su madre y la verdad detrás de su desaparición. No podía dar marcha atrás. «No puedo rendirme ahora», dijo, su voz firme. «No puedo dejar esto sin respuestas». Justo en ese momento, la puerta
de la habitación se abrió de golpe y una figura oscura se asomó. Elena sintió que el aire se le escapaba y la realidad a su alrededor pareció desvanecerse. La figura era un hombre, pero no se parecía a nadie que hubiera visto antes. Su piel era pálida y sus ojos completamente negros reflejaban una profunda desesperación. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, su voz resonando con un eco sobrenatural. Elena sintió que su corazón se detenía. Había algo en la presencia de este hombre que le resultaba familiar y al mismo tiempo aterrador. Era como si hubiera cruzado un umbral que nunca debería haber sido cruzado. «Estamos buscando respuestas», respondió Samuel, su voz temblando. «Necesitamos saber qué le sucedió a su madre». El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. Era una sonrisa fría, llena de conocimiento y secretos oscuros. ¿Respuestas? ¿De verdad creen que las respuestas traen alivio?, dijo, su risa resonando en las paredes. A veces, la verdad es un veneno que se apodera de la mente. Elena sintió que el mundo a su alrededor giraba. Las palabras del extraño resonaban con una verdad inquietante. La búsqueda de respuestas podría llevarla a un lugar del que nunca podría volver, pero ya no había marcha atrás. La sombra de su madre, el eco de su grito y el misterio de la M30 la empujaban hacia adelante, a un abismo de revelaciones que amenazaban con romper su cordura. «¿Qué sabes sobre ella?», demandó, sintiendo que la rabia se apoderaba de su voz. «¡Dímelo!». El hombre dio un paso hacia adelante, y en ese instante, Elena sintió un tirón en su memoria, una conexión que había olvidado. La imagen de su madre, de pie en la cocina, hablando de un antiguo ritual, de una sombra que acechaba en la noche. Ella hizo un trato y ahora debe pagar las consecuencias, dijo el hombre, su voz resonando como un eco de un tiempo olvidado. «Y tú, Elena, también estás en la línea de fuego». Las palabras lo golpearon como un rayo y la verdad se desveló ante ella. Su madre había estado involucrada en algo mucho más grande y su propia búsqueda la había convertido en parte de ese oscuro legado. La realidad que había construido se desmoronaba y la locura comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Mientras el hombre sonreía, Elena sintió que su mente se desbordaba. La oscuridad que había intentado ignorar ahora la rodeaba, y el futuro que había imaginado se desvanecía, pero en el fondo sabía que debía seguir adelante, enfrentando no solo el pasado de su madre, sino el suyo propio, en un viaje hacia la verdad que podría consumirla. Y así, con el corazón en la garganta y una determinación renovada, Elena se preparó para el siguiente capítulo, sabiendo que las sombras no solo revelaban secretos, sino que también desafiaban la cordura. Elena se quedó paralizada, sintiendo el peso de las palabras del extraño aplastándola. La idea de que su madre había hecho un trato, algo que había comprometido su vida y la suya, la inundó de un torrente de emociones. La rabia, la confusión y el miedo se entrelazaban, creando una tormenta en su interior. El hombre, con su mirada oscura y su sonrisa inquietante, se acercó un paso más. Samuel, a su lado, se tensó, dispuesto a protegerla, pero sabía que las palabras del extraño tenían un poder que iba más allá de la violencia física. «¿Qué tipo de trato?», preguntó Elena, su voz resonando con una mezcla de desafío y desesperación. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque pudiera ser devastadora. «Un pacto con fuerzas que no comprendes», respondió el hombre, su tono casi melancólico. «Tu madre siempre estuvo en la frontera entre dos mundos, el de los vivos y el de los que esperan en las sombras. Ella creía que podía protegerte, pero cada acción tiene sus consecuencias». Elena sintió que la rabia se convertía en una llama ardiente
¿Por qué su madre nunca le había contado la verdad? ¿Por qué había elegido cargar con ese peso sola? La necesidad de respuestas la empujaba hacia adelante, pero también la llenaba de dudas sobre su propia existencia. «No me digas que mi madre fue una villana», gritó, su voz resonando en la habitación vacía. «Ella hizo lo que pudo para mantenerme a salvo, y ahora me dices que todo fue en vano». El hombre la observó con una mezcla de curiosidad y desprecio. Era evidente que disfrutaba de la confusión que había sembrado en ella. «¿Y qué sabes de la oscuridad que acecha en tu propia sangre?», preguntó, su voz grave reverberando. «Eres más parecida a ella de lo que crees. La misma determinación, la misma insensatez». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del extraño resonaban en su mente como un eco de lo que había sentido desde el principio. La conexión que había sentido con su madre, la atracción hacia lo desconocido, todo parecía encajar en un rompecabezas aterrador. «No soy como ella», respondió, aunque su voz temblaba. «Quiero saber la verdad, pero no estoy dispuesta a convertirme en lo que ella fue». El hombre dio un paso más, desafiando su resistencia con su presencia imponente. Samuel se movió a su lado, listo para intervenir, pero Elena le hizo un gesto para que se detuviera. Sabía que esta batalla era suya, que debía enfrentarse a sus propios demonios. «La verdad puede liberarte, pero también puede destruirte», dijo el extraño, bajando la voz a un susurro casi seductor. «La oscuridad tiene un precio, y tú estás a punto de pagarlo». Elena sintió que su mente se nublaba. La lucha entre su deseo de saber y el miedo a lo que podría encontrar se intensificaba. Pero había algo más en juego: la vida de su madre, las decisiones que había tomado, y ahora su propia vida pendía de un hilo. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó, su voz más firme esta vez. Enfrentar al extraño significaba enfrentar la verdad, y no podía dejar que sus miedos la dominaran. «Quiero que reconozcas lo que eres», replicó él, su mirada intensificándose. «Eres parte de este juego, y solo tú puedes decidir cómo jugarlo». Mientras las palabras del hombre resonaban en la habitación, Elena sintió que una sombra se cernía sobre ella. La tensión era palpable, y el aire se volvió denso, como si la misma oscuridad estuviera observándola. Samuel, notando el cambio, se interpuso entre ella y el extraño. «No tienes por qué escucharle», exclamó, su voz llena de preocupación. «No sabemos de qué es capaz». Pero Elena no podía apartar la vista del hombre. Había algo en su mirada que la mantenía atrapada, una atracción hacia lo desconocido que no podía ignorar. «¿Qué tienes que perder?», preguntó el extraño, dirigiéndose a Samuel. «¿La vida de una mujer que nunca ha estado a salvo? La verdad es que todos estamos atrapados en este juego». Elena sintió que la ira se reavivaba. Era cierto que su madre había estado en peligro, pero no podía permitir que la desesperación la llevara a rendirse. «No soy un peón», gritó. «No voy a dejar que decidan por mí». La determinación resonó en su voz, y en ese instante, la habitación pareció cobrar vida. Las sombras se retorcían y el aire vibraba con una energía palpable. El hombre sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Entonces, que comience el juego», dijo, su voz resonando como un trueno. «Pero ten cuidado, Elena. La línea entre la verdad y la locura es más delgada de lo que crees». En ese momento, la habitación se sacudió y un grito desgarrador resonó desde las profundidades del edificio. Elena sintió que su corazón se detenía. Era un grito familiar, un eco de su madre, una llamada de auxilio que atravesaba el tiempo y el espacio. «¡Es ella!», gritó, el pánico llenando su voz. Sin pensar, se lanzó hacia la puerta, dispuesta a seguir el sonido, a desentrañar la verdad que había estado ocultando. Samuel, sorprendido,
la siguió de cerca, pero el extraño se interpuso en su camino, bloqueando la salida. «No puedes entrar sin aceptar las consecuencias, Helena», dijo él, su voz profunda y resonante. «Quítate», gritó Samuel, empujando al extraño con todas sus fuerzas, pero la figura se mantuvo firme, como si estuviera hecha de piedra. «Las sombras tienen un precio», repitió el extraño, su sonrisa burlona perturbadora. «Si cruzas el umbral, no habrá vuelta atrás». Helena, sintiendo el miedo y la desesperación apoderarse de ella, miró a Samuel. En su mirada vio una mezcla de amor y preocupación. Sabía que su decisión afectaría no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. «Voy a hacerlo», dijo, su voz firme. «No puedo dejar a mi madre en la oscuridad». Samuel asintió, resignado pero decidido. «Entonces, enfrentaremos esto juntos». El extraño sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Que así sea. Pero recuerden, el conocimiento tiene un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo?». El ambiente se volvió tenso, como si el tiempo mismo se detuviera. Helena sintió que la oscuridad se cernía sobre ella, y con un último vistazo a Samuel, cruzó el umbral, dispuesta a enfrentar su destino. El eco del grito de su madre resonaba en su mente, guiándola hacia lo desconocido. La decisión estaba tomada, y la verdad, por fin, estaba al alcance de su mano. Helena cruzó el umbral con el corazón en la garganta, sintiendo el frío de la oscuridad rodearla como un abrazo helado. Samuel la siguió de cerca, ambos decididos a enfrentar lo que les aguardaba al otro lado. Al instante, el aire se volvió más denso, como si estuvieran sumergiéndose en un océano de sombras. Los gritos se desvanecieron y el silencio se hizo ensordecedor. Fue entonces cuando un destello de luz se encendió en la distancia, revelando un pasillo largo y estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y extrañas inscripciones que parecían vibrar con energía propia. A medida que avanzaban, la luz se intensificó y una figura emergió de la penumbra. Su madre. Helena sintió un torrente de emociones al ver a la mujer que había añorado, que había perdido en la confusión de su infancia. Pero la alegría se tornó en horror cuando notó que su madre estaba rodeada de sombras, entidades que parecían alimentarse de su angustia. «¡Mamá!», gritó Helena, extendiendo la mano hacia ella. Pero las sombras se movieron rápidamente, atrapando a su madre en un torbellino de oscuridad. Samuel, sintiendo la urgencia de la situación, se arrojó hacia adelante, empujando a Helena a un lado. Con un grito de rabia, se lanzó contra las sombras, pero fue repelido por una fuerza invisible, aterrizando de espaldas en el suelo. Helena, paralizada por el terror, observó cómo su madre luchaba, su rostro contorsionado por el dolor y la desesperación. No podía permitir que las sombras la consumieran. Con una determinación renovada, recordó las palabras del extraño. «Eres parte de este juego». «¡Mamá!», gritó de nuevo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «No estás sola». Con esas palabras, sintió que una energía comenzaba a fluir dentro de ella. Las sombras se detuvieron momentáneamente, como si estuvieran confundidas por la luz que emanaba de su ser. Helena avanzó, sintiendo que el poder de su linaje se despertaba. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar y un torrente de energía se liberó, empujando a las sombras hacia atrás. Pero mientras las sombras retrocedían, una de ellas se abalanzó sobre Helena, hiriéndola en un brazo. Un dolor punzante la atravesó y en un instante se sintió desgarrada entre el deseo de salvar a su madre y el miedo a perder su propia vida. La herida ardía y la sangre manaba de su piel, pero no se detuvo. «Sigue adelante», gritó su madre, su voz llena de aliento. «Eres más fuerte de lo que crees». Helena sintió que la rabia y el amor por su madre se entrelazaban y con un grito de guerra
liberó todo su poder. Las sombras, incapaces de soportar la luz, comenzaron a desvanecerse gritando en un eco de desesperación. En un último esfuerzo, Elena se lanzó hacia su madre, abrazándola con fuerza. «No te dejaré ir», prometió, sintiendo cómo la energía de su madre fluía hacia ella, fusionándose con su propia esencia. A medida que las sombras se disipaban, el espacio se iluminó, y Elena sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, ambas mujeres cayeron al suelo, exhaustas pero a salvo. Sin embargo, el precio había sido alto. Elena miró su brazo, donde la herida seguía doliendo, una cicatriz que marcaría su piel y su alma. La conexión con su madre era más fuerte, pero también había una sombra de tristeza en sus ojos, como si el sacrificio hubiera dejado una huella imborrable. «Lo hiciste, Elena», susurró su madre sonriendo con orgullo y dolor. «Has enfrentado lo que eres», pero justo cuando pensaban que todo había terminado, una voz resonó desde las profundidades de la oscuridad que aún quedaba. Era el extraño, que apareció de la nada, su sonrisa burlona regresando. «¿Creían que esto era el final?», dijo su tono lleno de diversión. «La verdad siempre tiene una forma de regresar». Elena lo miró con furia y desafío, pero en su interior una inquietud comenzaba a germinar. Aunque habían logrado escapar de las sombras, sabía que el misterio de su linaje y su madre aún no estaba resuelto. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando pero firme. «¿Por qué sigues aquí?». «Porque todavía hay más por descubrir», respondió el extraño. «La oscuridad no se ha ido, solo ha cambiado de forma. Y tú, querida Elena, ya tienes un papel que jugar». Mientras las palabras del extraño resonaban en la habitación, una nueva sombra se alzaba en el horizonte. No solo se trataba de su madre y su pasado, sino de un futuro incierto que se extendía ante ella, lleno de secretos y peligros. Samuel, que había estado recuperándose del golpe, se acercó a Elena, su mirada llena de preocupación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz suave pero tensa. «Esto no ha terminado». Elena se giró hacia él, sintiendo el peso de su propia decisión. La lucha había dejado cicatrices, no solo en su cuerpo, sino también en su corazón. Había enfrentado la oscuridad, pero ahora sabía que debía prepararse para la batalla que vendría. «No sé lo que nos espera, pero no lo enfrentaré sola», dijo, tomando la mano de Samuel. «Juntos descubriremos la verdad». El extraño observó la creciente determinación en los ojos de Elena y sonrió como si hubiera anticipado su decisión. «Así es como se inicia una nueva historia», afirmó, desapareciendo lentamente en la penumbra. «Recuerden, cada elección tiene sus repercusiones y la verdad que buscan puede ser más peligrosa de lo que imaginan». Con esas palabras resonando en sus mentes, Elena y Samuel se prepararon para el camino por delante. La oscuridad había sido enfrentada, pero el misterio persistía. Las respuestas estaban a la vista, pero los peligros acechaban en cada esquina. La lucha por su pasado había comenzado, y el futuro se encontraba lleno de enigmas que aún debían desvelar. Mientras se alejaban del lugar, la cicatriz en el brazo de Elena ardía, un recordatorio constante de que el viaje apenas comenzaba. Las sombras podían haber retrocedido, pero su eco aún resonaba en el mundo. Las preguntas quedaban flotando en el aire y la promesa de nuevos desafíos marcaba el inicio de una nueva aventura. Elena y Samuel avanzaron por el pasillo que parecía alargarse sin fin. A cada paso, la cicatriz en el brazo de Elena pulsaba, como si la oscuridad aún intentara reclamarla. Aunque habían logrado salvar a su madre, la sombra del extraño se cernía sobre ellos,
un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba. Mientras continuaban su camino, una sensación de inquietud se apoderó de Elena. La energía que había despertado en ella se transformaba en una carga, un oscuro susurro que prometía poder y control, pero a un precio aterrador. La voz del extraño resonaba en su mente. Eres parte de este juego. A medida que la luz del pasillo se desvanecía, los ecos de su advertencia se hicieron más fuertes. Un día, mientras exploraban un antiguo libro que habían encontrado en la biblioteca de su casa, Elena se topó con un ritual antiguo. Aunque la curiosidad la llevó a leerlo, algo en su interior le decía que debía tener cuidado. Sin embargo, la tentación del poder era demasiado fuerte. Decidió llevar a cabo el ritual en secreto, sin compartirlo con Samuel. La promesa de poder sobre las sombras que habían enfrentado la seducía. Al caer la noche, en un claro del bosque, Elena se preparó. Rodeada de velas y símbolos, comenzó a invocar fuerzas que no comprendía del todo. Sin embargo, algo salió mal. En lugar de controlar la oscuridad, fue la oscuridad la que la consumió. Las sombras que había enfrentado antes emergieron de su interior, convirtiéndose en parte de ella. Mientras el ritual alcanzaba su clímax, Elena sintió que su humanidad se desvanecía, reemplazada por una fría ambición. Samuel, sintiendo que algo andaba mal, decidió buscarla. Al llegar al claro, se encontró con una figura que no reconoció. Elena estaba allí, pero sus ojos eran oscuros, vacíos, y una risa que no era la suya resonaba en el aire. «Elena, ¿qué has hecho?», preguntó Samuel retrocediendo, aterrorizado por lo que veía. «He encontrado el poder que tanto anhelaba», respondió ella, su voz ahora un eco distorsionado. «Y tú también puedes ser parte de esto». Un sentido de desesperación y miedo invadió a Samuel. Intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo repelió. Elena, ahora completamente corrompida, comenzó a reír, una risa que resonaba con una mezcla de locura y poder. «No puedes salvarme, Samuel. Soy más fuerte de lo que jamás imaginaste», gritó, desatando un torrente de energía oscura que se extendió por el bosque, arrasando todo a su paso. Samuel, con el corazón roto, comprendió que había perdido a la Elena que había conocido. Se dio la vuelta y corrió, sabiendo que no podría enfrentarse a la oscuridad que ahora la dominaba. Las sombras se alzaron a su alrededor, invadiendo su mente y su corazón, mientras la risa de Elena se desvanecía en la noche. La luz de la luna iluminaba el bosque, pero una sombra más oscura había comenzado a extenderse. Elena era ahora la portadora de una fuerza maligna, completamente corrompida, y con ello había dado inicio a una nueva era de oscuridad. En ese instante, el mundo se transformó. La promesa de poder había costado su humanidad, y la oscuridad había ganado una nueva aliada. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, Elena sonrió, sintiendo la satisfacción de haber abrazado su nueva realidad. Las cicatrices en su brazo palpitaban, y ahora, cada vez que se miraba, recordaba que había hecho su elección. No había vuelta atrás. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan adentrarse en esta aventura llena de misterio. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura. Tu opinión es importante para nosotros.